Nuevo Nissan Micra patrocina este espacio. Concesionario oficial para Lanzarote, Nissan Matcher Motor, carretera San Bartolomé Arrecife, kilómetro 1,6. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Tiempo de tertulia en Biosfera Televisión. Ya saben ustedes que hoy es viernes, lo celebramos todos sin duda alguna. Y tiempo también para seguir hablando de pactos, que es lo que se está cociendo no solo en nuestra isla, sino en todo el territorio nacional. Vamos a saludar a quien nos acompaña hoy, Carlos Espino, del Partido Socialista. ¿Qué tal, Carlos? Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo estamos? Bien, bien, bien. Bien. Siempre es rico que llegue el viernes y vernos por aquí. Es un ratito agradable es un momento de encuentro frente a los desencuentros que habitualmente se tienen en el terreno político. No, o sea, y algún desencuentro que se ha montado aquí, pero bueno, siempre es más controlado. Mucho más. También saludamos a Paula Corujo de Somos. ¿Qué tal, Paula? Buenas tardes. Muy buenas tardes. ¿Cómo estamos? Bien, tú ya no tienes este lío de pactos y esto, ¿no? No, de momento no. Nosotros estamos bien tranquilos en periodo de reflexión. Muy bien. Bueno. Ahora hablamos de esa reflexión que ha hecho Somos. Saludamos también a Samuel Martín, de Coalición Canaria. ¿Qué tal, Samuel? Muy bien. ¿Cómo estamos? ¿Bien? ¿Cómo ha ido esa semana? Muy bien, un poquito ajetreada, yo creo un poquito más que algunos, pero de momento bien. Deseando que llegara el viernes, estamos en viernes, fin de semana por delante, y vamos a ver lo que pasa. Bueno, intranquilos parece que estamos algunos. Bueno, intranquilo tampoco, yo creo que más deseosos, yo creo que estamos todos de conocer la situación que se va a dar. Esta mañana lo hablaba con mucha gente, ¿no? Que son muchos días los que pasan desde el día de las elecciones hasta que se forman los gobiernos, y la verdad que la ciudadanía yo creo que quiere saber si al final aquellos que ganaron van a gobernar o si ganar unas elecciones nada tiene que ver después con la gobernabilidad, ¿no? Bueno, en ocasiones es verdad que nada tiene que ver con lo que hemos votado. Y saludamos también a Benjamín Perdomo. ¿Qué tal? Buenas tardes, Benjamín. Muy buenas tardes, muy bien. Iba a decir de Ciudadanos, pero creo que te quedas 0,01 para seguir en Ciudadanos. Sí, bueno, yo he tomado la decisión de, pues ahora cuando acabe la legislatura, que es el 21 o el 25, en función de cuando se convoque el pleno de constitución de la nueva corporación, pues evidentemente yo me daré de baja de Ciudadanos, es decir, he pasado unos 4 años pues muy buenos, es decir, una experiencia personal fantástica como consejero del Cabildo, pero evidentemente la deriva que está tomando Ciudadanos pues a mí no me gusta, primero de su forma interna y en su forma de hacer las cosas cuando se cambiaron los estatutos, en donde todos los candidatos se eligen a dedo, todas las secretarías autonómicas se eligen a dedo desde Madrid, es decir, cuando no tienes autonomía, por así decirlo, en tu isla o en tu sitio donde estás, pues bueno, pues a lo mejor es momento de echarse a un lado. Me fui o no quise hacer ruido en el momento que a lo mejor otros muchos lo hubiesen hecho, creo que me fui callado sin hacer ruido. Los resultados electorales están ahí. A mí me sorprende que después de haber pasado casi 2 semanas de las elecciones, ningún secretario autonómico de Canarias haya dimitido, que a mí me sorprende, ¿no? Porque aspiraban a 10 diputados, ¿eh? Es decir, se hablaba de 10, 11 diputados y entre ellos hablaban incluso hasta más. Hemos sacado 2, o han sacado 2 menos que la Asociación Socialista por La Gomera. Es decir, es que para hacérselo reflexionar. Y bueno, y todo esto mezclado entre una guerra de poder entre Tenerife y Gran Canaria, lo de siempre, es decir, un partido que era nuevo, a meterse en las mismas guerras de siempre. Pues bueno, y de esos lodos, ¿cómo es? De ese barro, estos lodos. Pues, de esos polvos, estos lodos. De esos polvos, estos lodos, efectivamente. Vamos mal, en refranes suspendemos, ¿eh? Sí, yo a veces sí, a veces no, depende cuál. Entonces, pues bueno, pues ellos sabrán, tendrán que hacer su reflexión y por qué mucha gente está saliendo de ciudad, no sé yo. Bueno, cabe decir que luego se abrirá los fichajes de verano, ¿no? Hay tiempo de... No sé. Sí, él por si acaso ya lleva el Niki blanco. Sí. Apuesta a caballo ganador. A Madrid, que además es un madridista irredento. En fin.
¿Es verdad que eres madridista y redentor? No, yo soy del Barcelona, por favor. Ah, vale, porque te iba a decir Por favor, que, no me confundas. que entonces el próximo día íbamos a cambiar a Samuel para acá para tener un poco más No, distancia. Bueno, decía vengo de blanco para que nadie me asocie a ningún color. Ya sabes que hasta el hijo de Messi quiere jugar ahora en el Liverpool y también en el Valencia, así que... Sí, sí. No, y lo peor de todo es que aplaudía los goles del Madrid. Claro. Sí, Vaya agonía para el padre. Pero aclaró el padre que era para hacer rabiar al más pequeño, y de hecho lo de Miki Blanco nos sirve para recordar que la palabra candidato viene de la toga cándida, es decir, de la toga blanca que se ponían aquellos que querían presentarse a una magistratura en Roma, a una magistratura electiva, con lo cual El mensaje es clarísimo. es sublime, pero claro, ¿no? Vamos. Sublime, pero claro. Siempre está enredando. Yo no sé si te postulas como candidato. En fin, decíamos al principio que es tiempo de tertulia, pero tiempo de pactos. No acaban de cuadrar los arreglos, los acuerdos a los que pudieran llegar las fuerzas políticas. Decía Samuel antes que se llega un poco a la desesperación. Oye, podríamos mirar para el gobierno nacional y consolarnos, quiero decir, llevan más de un mes y pico y aquí no tenemos gobierno. Pero vamos a centrarnos en nuestra isla. Esta semana conocíamos el pacto del Partido Socialista en Tías. Carlos, no sé cómo lo valoras, me imagino que bien, por supuesto, pero es que esta mañana alguien decía en los pasillos de Biosfera Televisión que el Partido Popular estaría dispuesto a ser alcalde a Mamen Fernández. Oye... sin palabras. A Mamen Fernández y a cualquiera que pase por delante. No sé, estaba tratando de pensar en algún personaje conocido de Tías, pero no me viene a la cabeza, y lo más que se me ocurrió fue el pollo de Recife que pasara por allí. Bueno, había un pollo de Tías, el padre de Manuel Cabrera. Efectivamente, ¿verdad? El pollo de Tías también lo harían alcalde, claro. Están tratando de evitar la vuelta de José Juan Cruz, porque bueno, si desde la posición en la que estaba el PP, José Juan es capaz de igualarle, por lo menos en concejales, hay que reconocer que Pancho tuvo algunos votos más, 90. Y demuestra capacidad suficiente como para pactar, cosa que no tiene él, y tal vez por su propia culpa, porque todos tenemos que recordar que en un momento determinado a ese Mame que ahora dice que le ofrecería la alcaldía, después de Mame en la legislatura anterior haberle salvado de una moción de censura, pues lo ignoró durante 4 años, ni siquiera lo llamó. Además, muy curioso, todo el mundo nos cuenta que es porque Pedro Sanginés bloqueó esa posibilidad por los problemas que había tenido con Mame. Pancho pone por delante esa petición que se le hace, y a una persona que puede terminar necesitando la ignora en los plenos, en algunas ocasiones malos modos. Bueno, la política la hacemos con programas, la hacemos con valores, pero también las hacemos las personas. Y cierto que en muchísimas ocasiones hay que buscar como sea la manera de superar dificultades personales, pero hay momentos en que cuando alguien se ha retratado de una manera tan evidente y ha tratado con desprecio a una fuerza que podía necesitar, pues tal vez ha puesto los elementos necesarios para que en este momento pues sea más fácil llegar a otro pacto. Y dicho eso, ya más allá de las contradicciones o los problemas que pueda tener con Mame, lo cierto es que los 8 años del Partido Popular en Tías pues serán recordados como una especie de largo paréntesis en el que nada sucedió. O sea, la única decisión que se toma es la del Camino de los Lirios, y es de esas decisiones típicas que hay que revocar cuando llega el otro gobierno, no por venganza, no por pensar distinto, sino porque no hay ni un vecino que esté conforme con la solución que se ha dado. Creo que vienen buenos tiempos para Tías. La situación económica global es muy, muy diferente. Entran 2 fuerzas que van a respaldar con lealtad, y vamos, va a ser, creo que se presenta una buena época. Y evidentemente José Juan Cruz durante todo este tiempo, si siempre había sido un alcalde potente, durante este tiempo políticamente ha crecido muchísimo más por el paso por otras administraciones, y yo creo que en Tías lo van a notar. Lo que sí ha tenido José Juan Cruz, y no se lo puede negar, es esa eficiencia, ese andar ágil para resolver las cuestiones. Es decir, hay que barrer, pues venga, vamos a barrer y dejamos todo limpito. A mí me da la impresión de que nos hemos olvidado un poco de que la agilidad, la prontitud, también es básica en una fuerza política. No sé, a mí me parece que no se puede dejar las cosas de la mano de Dios durante un mes, porque es lo que establece la ley, o durante mes y medio y todo el mundo dormido en los laureles. A mí me gusta la agilidad, pero no abunda mucho en esta isla. Yo vivo en Tías, y te voy a dar un dato de lo que hizo Pepe Juan y de lo que hizo el resto, ¿vale? Pasó por delante de mi casa en campaña,
y pasó por delante de mi casa después de haber pasado por todo el municipio. No es que solo haya pasado 3 veces, pasó 3 veces en campaña. Una para dejar un folletito, otra para dejar las papeletas. Tuvo un problema con las papeletas porque Calinda no salía en las papeletas. Dejó un papelito diciendo, por toda tía, diciendo que si en la papeleta no salía el nombre de Calinda, que por favor lo llamaran para llevarle las papeletas. Y después entregó las papeletas completas. Flipa. Yo lo veía en un furgón, llegaba en un furgón a la calle, bajaba un zafarrancho de chicos, salía él y después los cambiaba y él seguía con ellos repartiendo por todos lados. Es decir, yo no vi al PP, no vi a Lava, no vi a Ciudadanos, no vi a nadie. Es decir, y a Pepe no haciendo pudiste, campaña. y a Pepe no pudiste dejar de verlo. Pero al final, es decir, mucha gente vota la cercanía, mucha gente vota al que pase, es decir, al que te atiende. Si yo, vamos a ver, yo conozco a mucha gente con bares y con restaurantes en la avenida que me decían en campaña, es decir, el único que ha pasado por la avenida y que se ha preocupado por los restaurantes es Pepe. Pues bueno, pues al final pasas de tener 4 a 9 y los demás pues se quedaron quietos. Bueno, es importante. Echedey Eugenio ha dicho que él empezó a Echedey, hacer campaña en septiembre y que no ha parado. La verdad es que yo, como no vivo en Arrecife, no lo sé, pero Samuel... Sí, yo creo que es el mismo caso. La importancia, ¿no?, de lo que dice Benjamín, de que la persona sea cercana, la que la persona sea constante. Al final influye también, ¿no?, que tú veas a un político que llega a tu casa, te toca en la puerta, te dice cuál es su proyecto, te da la papeleta en mano, seguramente vas a tener más cercanía con esa persona a aquel que lo que está haciendo es tirándote por debajo de la puerta las papeletas y demás. Yo creo que el trabajo ese se hizo en Arrecife, yo creo que desde hace muchísimos meses se empezó a trabajar, no solo ahora que estamos en la oposición, sino también cuando estábamos en el gobierno, la cercanía con los colectivos del municipio. Yo creo que seguramente eso también es lo que ha influido, como decía Benjamín, que en Tías haya tenido esos buenos resultados el Partido Socialista. Es verdad que no fue la fuerza más votada, pero sí es verdad que ese aumento de empatar a una persona que ha sido alcalde durante los últimos años en Tías es importante también, ¿no? Yo creo que al final eso influye. La cercanía en política, como decía, es importante. También es verdad lo que estábamos hablando, los tiempos, ¿no?, esa rapidez que ha tenido el Partido Socialista en este caso para cerrar el pacto en Tías, también seguramente por estrategia de ellos internas, a lo mejor porque también se están negociando otras instituciones para que no entrara en juego la institución de Tías, pero al final yo creo que la gente de la calle quiere saber qué va a pasar, ¿no? Qué va a pasar, sobre todo, como decía al principio de la tertulia, que tarda mucho desde que se vota hasta que se forma un gobierno, que después los gobiernos que se dan no son los que la mayoría de la gente ha decidido, pero eso al final son las reglas del juego con las que todos salimos y sabemos que nos enfrentamos a ellas. Como dije antes, o sea, la persona más votada no va a ser seguramente la que tenga la gobernabilidad, a veces los 2 partidos menos votados son los que terminarán gobernando, pero para eso todos también tenemos las reglas en la mano y sabemos que también se pueden cambiar. Estos días he escuchado las opciones de que ¿por qué no gobierna siempre el más votado? Después si quieren que hayan mociones de censura que se puedan dar, pero por lo menos dejar al más votado que gobierne. ¿Por qué no se va a una segunda vuelta donde los 2 partidos más votados sean los que entre ellos sean los que se vuelvan a votar para saber cuál de los 2 gobierna? Y es un debate que tendremos que tener en algún momento. Todos sabemos que el Partido Popular intentó en la legislatura pasada hacer algún cambio que no era beneficioso para todos, pero como bien dices, tuvimos las elecciones generales hace ya casi un mes, todavía no tenemos gobierno en España. Se puede dar la circunstancia también que el gobierno de Canarias ahora se conforme el Parlamento y se tarden hasta 2 meses en formar el gobierno de Canarias si no se llega a un acuerdo antes, y por lo tanto sí es verdad que tenemos que plantearnos la situación que se está dando. Paula, ¿cómo Bueno, estás? sí, efectivamente, pues compartir eso, ¿no?, que la clave local sigue pesando todavía bastante la persona que encabece y la cercanía que se tenga con la ciudadanía. Y bueno, en el caso de Tías, la verdad es que sí, sorprende, ¿no?, que en este caso el Partido Socialista, sin haber estado en el gobierno y con la ausencia de tanto tiempo de su antiguo líder en el municipio, se haya casi que equiparado al Partido Popular, que estaba gobernando y que por tanto pues maneja más herramientas para mantener esos resultados. Y en el caso concreto del Pacto de Progreso, que espero que se dé, pues bueno, sorprendente la decisión de Podemos, desde mi punto de vista positivamente. Ha corregido su postura después de que en la última legislatura, precisamente con la misma persona, con Pepe Juan, en el Cabildo de Lanzarote, mostrara reticencias y se impidiera la moción de censura
precisamente por ser Pepe Juan quien encabezaría el Cabildo. Recordemos que en ese entonces Somos Lanzarote fue una de las organizaciones que impulsó esa moción de censura a Pedro Sanginés y se paralizó por esa cuestión. Pues bueno, yo creo que es positivo que se haya rectificado esa postura y que se haya aprendido y que finalmente pues vayan a tomar parte de ese gobierno para evitar el gobierno de la derecha. Yo creo que, más que Podemos, yo creo que fue una persona, Carlos Meca. Sea quien sea, desde luego fue un error que yo Porque creo que yo me acuerdo de estar en esas negociaciones y yo tenía la sensación de que era una persona y no el partido. Pasa que el secretario insular, que creo que era él, llevó el partido a él. No, y una consulta que se hace, que es lo que tenemos que reflexionar cuando hablamos de las consultas como respuesta para todo, cuando una consulta en muchísimas ocasiones lo que hace es distorsionar la realidad, porque se plantea la pregunta, si lo quieres, con José Juan Cruz, y después, sin embargo, hay una pregunta alternativa en la que se meten 4 cosas, o que sea Ariagona, o que sea no sé qué, hombre, lo lógico es que si preguntas esas 4 cosas juntas, eso es lo que va a tener más respaldo. Pero es una decisión efectivamente que toma el partido y que corrige el partido, y fantástico. Y con respecto a lo del tema de gobernar, el más votado o el menos votado, bueno, nosotros tenemos un sistema que es como cualquier otro. Hay sistemas mayoritarios como el inglés, donde puedes tener un 20, un 30% y encontrarte de repente con una mayoría absoluta. Hay segundas vueltas como el sistema francés, y hay sistemas como el nuestro, y ninguno es radicalmente mejor que el otro. Todos tienen ventajas y todos tienen inconvenientes. Y la moción de censura en concreto es una herramienta que, aunque en algunas ocasiones, sobre todo cuando la suframos, podamos pensar que es perversa, es una herramienta que permite corregir una situación que, por ejemplo, en un sistema de segunda vuelta tiene que esperar el electorado 4 o 5 años, porque además suelen tener mandatos más largos para poderlos corregir. Y la moción de censura pues hay que mirarla, o que no gobierna el más votado, con una cierta normalidad. En el caso concreto del Partido Socialista, pues fíjate tú, hemos tenido 2 mociones de censura, si tú quieres, señeras, la que hace Manuel Hermoso a Jerónimo Saavedra, que da lugar a Coalición Canaria, o la que hace Pedro Sanginés a Manuela de Armas, inaugurando una temporada que para nosotros, o una época que para nosotros ha sido nefasta para Lanzarote. Pero eso, las mociones de censura están ahí y hay que admitirlas. Después, claro, cuando decimos que gobierna el más votado, pues si decimos eso, pues tendremos que decirlo en todos los casos, no solo en el que defendemos la lista más votada nuestra, porque eso es una cosa que suele suceder cuando ganamos algunas elecciones y no tenemos capacidad de pactar. Y en ese momento recordamos lo bonito que sería que se respetara, que se dejara intentar, que se le censurara después. Pero insisto, es así, siempre nos acordamos solamente cuando ganamos. Y después, curiosamente, en otras instituciones en las que a lo mejor ha ganado otro, pues sí estamos queriendo hacerla. Yo creo que hay que mirarlo con normalidad. Nosotros nos arriesgamos en el Cabildo a que se dé un pacto coalición-PP, se le haga una moción de censura a Loli Corujo, por mucho que haya ganado las elecciones en contra de una maquinaria brutal, pero oye, que no pasa nada, son las reglas del juego. Hablando de esa moción de censura, de ese pacto de progreso que hablaba antes Paula, parece, Carlos, que el Partido Popular se está mostrando mucho más reticente de lo que estaba la semana pasada a llegar a un encuentro, a un acuerdo con el Partido Socialista. Son las últimas noticias que conocíamos ayer tarde. ¿Te refieres al ámbito regional? Al ámbito regional, sí. Sí, parece que hay... Bueno, en la medida en que el ámbito regional pueda determinar lo que ocurra en cada una de las islas. Sí, bueno, por lo que yo conozco, que no lo miro desde fuera, lo que sí sé es que, porque además he comentado con algún secretario insular con el que uno tiene confianza de épocas anteriores, que en este momento no se ha planteado ninguna operación en cascada, porque se entiende que la geometría electoral que se ha producido en las distintas instituciones es muy compleja. Sí es cierto que empieza en este momento, o que ha producido las elecciones, un escenario que no se había dado nunca en Canarias, que era la posibilidad real de que en la mayor parte de las instituciones la fuerza que había jugado a elegir socios se pueda ver en un momento determinado desplazada, lo cual no quiere decir que vaya a suceder, pero por lo menos la posibilidad teórica está ahí. Dentro de esto, pues claro, se producen noticias que tratan en ocasiones incluso pues, de intoxicar un poquito, y a mí me da la sensación que la que se produce ayer precisamente es en ese sentido, porque hablando de lo que estamos hablando, que haya de repente una noticia en la que dice fuentes de la ejecutiva dicen que descartan no sé qué. Pues mire usted, las ejecutivas o prohíben, y además no son fuentes de la ejecutiva y se hacen comunicados. Ahí está el caso de Ciudadanos, que sale y dice, pues con Sánchez no, y con el PSOE tampoco, si no abjuran de Sánchez y se comprometen a aplicar el 155 con carácter preventivo a la lista de la compra. Las cosas se dicen como hay que decirlas, ¿no? Entonces, una nota de prensa de repente
en la que fuentes señalan que, y que sobre la marcha se hacen eco de ella, pues un grupo periodístico que parece que en este momento pues tiene una misión encomendada que es favorecer el pacto con Coalición Canaria, pues bueno, choca un poquito además con las cosas que oye uno por otro lado. Bueno, la verdad que yo soy de los que ha dicho y seguirá manteniendo que en estos momentos que hay que conformar gobierno, lo primero que hay que ver es qué es lo que queremos para los próximos 4 años. Yo opino que los personalismos se tienen que dejar a un margen, porque sí es verdad que si al final vamos a estar mirando si yo me llevo con Carlos, si me llevo con Paula, si me llevo con Benjamín, yo creo que eso va a ser malo para la isla Lanzarote. Creo que hay que buscar el mejor pacto. Nosotros lo hemos dicho de Coalición Canaria, lo he dicho en este caso tanto el secretario local de Arrecife como la secretaria insular. No estamos cerrados a ninguna línea roja, como se está hablando tanto en estos días, de que si hay algunos partidos que dicen que no pactarían con Coalición Canaria, si hay otros que dicen que sí pactarían con Coalición Canaria. Sí es verdad que lo hemos dicho claro, que nuestra preferencia del pacto en estos momentos era con el Partido Popular, al Cabildo de Lanzarote y Ayuntamiento de Arrecife, pero también es verdad que nuestra intención primera es gobernar las dos instituciones, intentar presidir esas dos instituciones, y si no se puede, pues habrá que buscar otras vías, porque entendemos que la mejor manera de llevar nuestros proyectos a cabo es desde el gobierno. Coalición Canaria ha estado en el gobierno, también ha estado en la oposición, y todos lo sabemos. O sea, cuando estás en el gobierno puedes conseguir más esa cercanía de la que hablábamos antes con las personas, y sobre todo no solo la cercanía, sino poder ayudar a las personas. También me alegro de lo que decía antes Paula, de que el partido, en este caso de Podemos en Lanzarote, en este caso Antía, haya querido dar un paso. Por el contrario, en Arrecife hay algunas declaraciones de los representantes de Podemos que no pactarían con Coalición Canaria si Coalición Canaria tuviera la alcaldía de Arrecife. Yo espero que si se pudiera dar, porque lo ha dicho también el Che de Eugenio, que si llega a ser alcalde de la ciudad de Arrecife, le gustaría no solo un gobierno con el socio principal que tengamos, sino también poder incluir a otros partidos políticos y otras fuerzas políticas, porque al final ese gobierno de mayoría le funcionaría mejor a la ciudad de Arrecife, que lo necesita. Pero también sí es verdad que sigo diciendo, y soy de los que opina, que no nos podemos marcar líneas rojas en ningún caso, ni con ningún partido político, porque al final la ciudadanía lo que quiere es que los partidos que mayores resultados hemos obtenido podamos llegar a gobierno. Claro, menos en el caso del Cabildo, que lo lógico sería que lo presidiera Pedro Sanginés en el pacto con el Partido Popular. Bueno, Coalición Canaria, No. Carlos, yo no sé si has escuchado a las personas que están negociando, en este caso a Orlando Jumpierres y a Miguel Machín. No sé si han tenido la ocasión de hacer esas declaraciones a Biosfera Televisión, pero ellos lo han dicho. Nosotros no estamos cerrando las puertas a que en un posible pacto, pudiendo presidir el Ayuntamiento de Arrecife, tengamos que ceder el Cabildo de Lanzarote, lo que es la presidencia del Cabildo de Lanzarote. Lo ha dicho la secretaria insular, lo ha dicho en este caso... Pero cedérsela a quién, al Partido Popular. Pablo no se lo cree mucho. No se han cerrado puertas. Con lo cual estaríamos hablando de desplazar a la persona más votada. Hombre, lo mismo ha pasado en Tías, Carlos, que el Partido Socialista ha desplazado a la persona más votada, que en este caso... Con una diferencia que yo he dicho desde el principio, que eso es normal, y tú dices que debiera, que debiera votar la lista más votada. No. Yo al principio, no sé si me he entendido mal, yo no he dicho que tenga que gobernar la lista más votada. He dicho que lo que se escucha en la calle son diferentes opciones. Hablaba de lo de la segunda vuelta, de que gobierne la persona más votada, pero también dejaba abierta la puerta, que es lo que decía, a que exista la posibilidad de moción de censura. Pues si todos decidimos que lo que hay que hacer es dejar que gobierne la lista más votada, pues se dejará que se gobierne la lista más votada. Lo que sí es verdad, que es lo que decía al principio, una cosa son los resultados electorales y otra cosa es la gobernabilidad del día después. Y como vuelvo y repito, Coalición Canaria no está cerrado a que para poder gobernar, para poder llevar el pacto de gobierno que nosotros hemos hablado con los ciudadanos el pasado 26 de mayo, tengamos que ceder la presidencia del Cabildo. Pues si la tenemos que ceder para poder gobernar, lo haremos. Si tenemos que ceder la presidencia del Ayuntamiento de Arrecife, lo haremos. O sea, no estamos marcando líneas rojas, estamos hablando de proyectos de futuro y de líneas que todos queremos llegar a un acuerdo para poder tener esa gobernabilidad, tanto para la ciudad de Arrecife como para el Cabildo y el resto de municipios de la isla. Aprovechaste para aclararme lo que te decía y le arcaste la segunda corriendo. A ver si... No, te decía que una cuestión, que me cogió desde que dije eso, una segunda cuestión que te quería plantear, Samuel, y en cierta medida me cuesta, porque en lo personal nunca he tenido ninguna situación extraña contigo, todo lo contrario, hemos coincidido y siempre es muy agradable y muy positivo el diálogo, ¿no? Pero una cosa que tal vez tendría que pensar Coalición es por qué en este momento en distintos ámbitos, porque no estamos hablando de Loli Corujo en el Cabildo, estamos hablando también de lo que sucede en Canarias. O sea, una cuestión que tendría que preguntarse Coalición Canaria es por qué en este momento la mayor parte de las formaciones políticas colocan a Coalición casi como la última opción, o incluso, mira, es que prefiero no hablarlo. Y a mí se me ocurren algunas explicaciones. Se me ocurre, por ejemplo, cómo durante una legislatura, aprovechando la situación a nivel nacional que impedía otro tipo de pactos, pues se hace un funambulismo inexplicable en el gobierno de Canarias,
que supone romper de malas maneras con el gobierno, con el Partido Socialista, aprovecharse en algunos momentos del Partido Popular escenificando casi una tomadura de pelo con los presupuestos porque tengo el apoyo garantizado, porque lo obliga Mariano Rajoy y después Pablo Casado, o en Lanzarote en algunos momentos algunos ninguneos a determinadas figuras del Partido Popular, algún trato que se produce en los plenos a los miembros de algunas formaciones. Quiero decir con eso que tal vez lo que ha sucedido en este momento, y ninguno estamos exentos de cometer ese error, lo que pasa es que aquí a lo mejor he coincidido en varios niveles, la manera de ejercer el poder de Coalición Canaria después de 28 años en el gobierno de Canarias, tal vez ha ido incorporando unos ciertos rasgos de una especie de despotismo o de ejercer el poder por una especie de derecho sabiendo que soy bisagra irreemplazable. Y claro, hay un momento que el resto tal vez trata de ponerse de acuerdo y en ese momento se producen situaciones como esta, que ya saldrán como saldrán, pero donde parece que Coalición Canaria se sitúa como la última. Sí, es verdad que contestando solo... Para que no sea un debate entre... No, rápidamente lo que decía, yo creo que lo que se ha dado en esta campaña electoral, y todos lo hemos podido ver, es que el enemigo va a tirar a Coalición Canaria, mientras algunos intentábamos hablar de programa y de proyecto, otros solo intentaban decir, nosotros somos los que vamos a quitar a Pedro Sanginés, los que vamos a quitar a Fernando Clavijo, y no hablan de proyecto ni de programa. Yo creo que la ciudadanía eso lo ha visto, y hay que reconocer que Coalición Canaria tiene unos buenos resultados en la isla de Lanzarote. Es verdad que en Canarias Bueno, y si no, ya no se ha llegado a ser artículo de la Pedro primera fuerza, Sanginés para pero sí es aclarar verdad que los se ha tenido resultados. unos buenos resultados. Sí, bueno. Benjamín. Hablando del artículo de Pedro Sanginés, y vuelvo al argumentario que quería decir, que se nota que la confrontación que tiene que haber en Coalición Canaria para que el señor Pedro Sanginés salga diciendo y recordándole a todos sus discípulos que el que más votos tiene es él, así que vaya, es decir, no se salgan del tiesto, no vaya a ser que el hombre se cabre. Pero bueno, yo creo que bueno, o eso parece, que se han quitado un poco las rencillas que siempre ha habido entre el Partido Popular y el Partido Socialista de pactar en esta comunidad autónoma. Se han visto en otras comunidades autónomas, en otras islas, pero parece que existe la posibilidad de que por una vez por todas pacten. Oye, pues la ciudadanía, el Parlamento de Canarias está muy segregado, se ha votado mayoritariamente pues al PSOE, a la Coalición Canaria y al PP también, de forma abultada, y pueden llegar a un acuerdo. Yo creo que para el Partido Popular y para el PSOE pues es un buen pacto, y te voy a explicar por qué. Yo creo que los dos tienen la necesidad de acabar con una Coalición Canaria que lleva 28 años y que estamos a la cola de todo, en educación, en sanidad. Es decir, los datos que tenemos nos ponen siempre a la cola del Estado, y eso es tras 28 años de gestión de Coalición Canaria. Y llega el momento en el que pues a lo mejor tendremos que, o se tendrán que poner de acuerdo para desplazar a Coalición Canaria, que creo que va siendo hora, que piensan que eso es patrimonio, es decir, que creen que las instituciones públicas son patrimonios de ellos, y yo creo que es una oportunidad de oro. En Lanzarote habrá que esperar, creo yo, qué es lo que va a suceder en Canarias, si esta semana ya más o menos se va abriendo el camino de qué es lo que va a suceder en Canarias, para ver qué es lo que va a suceder en el resto de las islas, ¿no? Y sinceramente a mí me gustaría ver pues, en Lanzarote un pacto PP-PSOE, es decir, y acabar con ese dominio de Coalición Canaria que tanto daño ha hecho y que tanto ha comprado, ¿no? No es un pacto fácil de vender a la ciudadanía, es decir, Yo creo que ideológicamente creo Partido que es muy Socialista fácil. y Partido Popular podría ser que interpretáramos que están en las antípodas, aunque es verdad que no están tanto en las antípodas. Pero mira, una no pregunta. es fácil. No, yo creo que en este momento es fácil de venderlo. Es más, yo ahora que lo veo un poco de fuera, ¿alguien me puede explicar cuál es la diferencia, al margen de que Coalición Canaria dice ser nacionalista, cuál es la diferencia política entre Coalición Canaria y Partido Popular? ¿Alguien va a decir que Coalición Canaria está a la izquierda? Por No se lo eso cree mismo, nadie. precisamente yo creo que para el Partido Popular es una estrategia inteligente. O sea, yo creo que al compartir ese mismo espacio ideológico, Claro. precisamente no pactar con coalición, Ir a por sus votos. le saldría rentable electoralmente. Y bueno, con respecto a eso, yo sí que considero que vale, no es fácilmente explicable. Yo creo que tendrían que hacer una labor de pedagogía importante. Pero lo cierto es que si se comparte el objetivo común y si se tiene en cuenta, si se sabe leer el contexto de oportunidad que supone sacar a Coalición Canaria del Gobierno de Canarias y de instituciones lanzaroteñas, como es en este caso el Cabildo, evitando que entre en la capital, pues a mí me parece que... Tú eres una persona de izquierda, ¿no? Yo soy una persona de izquierdas, pero ¿A ti comparte el objetivo... te chocaría que en un momento determinado como este, viendo la situación, el PSOE pacte con el PP? No lo creo.
Yo te soy Lo sincera. entenderías perfectamente. A mí como ciudadana no me resultaría fácil de entender a priori, tendría que hacer el análisis, pero el análisis que te estoy diciendo me parece que es lo suficientemente claro. Que estás a favor. Que si se comparte el objetivo final, no pasa nada, que- A ver, vamos a a poner- poner, no tengo Hombre, ningún la problema. verdad que Vamos a decir- poner Que no pasa prueba. nada, que puedes decir, sí. La estoy a verdad que favor. decir, a eso es lo que me refería, lo que está diciendo Paula, el objetivo final, el objetivo común, Sí. sacar a Coalición Canaria de las instituciones. ¿Pero con qué objetivo sacar a Coalición Canaria No, no, de lo las que ha dicho instituciones? Benjamín No, sí, inicialmente. Benjamín ha Vamos a dicho fijarnos en la porque general. estamos a la cola de muchas cosas, cosas que no comparto con Benjamín, pero es que el argumento que ha dado aquí la representante de Somos Una Canaria, que lleva el Cabildo de Lanzarote, y que los ciudadanos han decidido que no esté representando a los vecinos y vecinas de Lanzarote en el Cabildo, ha sido que el objetivo común es sacar a Coalición Canaria de las instituciones. Realmente los vecinos no han querido eso, porque en sitios como Arrecife, Coalición Canaria ha obtenido 9 concejales, que son unos datos que hace muchísimos años, yo creo que me decían el otro día más o menos 25 años que no se habían obtenido en la ciudad de Arrecife desde la época de José María Espino. Entonces el objetivo de los vecinos no coincide con el objetivo de los partidos políticos. En el Cabildo sí es verdad que no fuimos la primera fuerza política, pero es verdad que aumentamos el número de votos. Pero ahí los vecinos se respaldan quitar al más votado. Yo lo que estoy diciendo, Benjamín, y por mucho que se empeñen en decir que estoy diciendo lo contrario, que gobierna el partido más votado, que no, si es lo primero que dije, las reglas del juego todos sabemos cuáles son, y mientras esas reglas del juego no se cambien, todos podremos tener una moción de censura, podremos no gobernar siendo el partido más votado, y eso todos lo vamos a respetar, pero que se haga con un programa de trabajo, con un proyecto, Pero como estamos hablando, pero una cosa, Samuel, como estamos hablando, como estamos hablando a nivel insular, es decir, y a nivel de todas las instituciones, es decir, no confundas a la gente diciendo que como hemos sido la fuerza más votada, tenemos que gobernar. No, yo no he confundido a la gente. Ha sido la fuerza más votada en una institución y en otras no. ¿Lo he dicho? ¿Lo he Eso, dicho? es decir, ¿Será que no me pero- estás escuchando? No, sí, yo sí Aquí te estoy lo digo- escuchando No, no me estás perfectamente. escuchando. Lo Pero voy a dije dar al confusión. principio. Hemos sido la fuerza más votada en algunas instituciones, en algunas con mayoría, como Destinajo y Teguise, en otras como Arrecife hemos Gobierna con tenido mayoría los absoluta y las demás los tendrán que mejores llegar a acuerdo. resultados en Arrecife, en Aría, en otras los ha sido el Partido Socialista, como puede ser en San Bartolomé con una mayoría absoluta, y es verdad que lo he dicho, que por apenas 200 votos el Partido Socialista ha ganado las elecciones al Cabildo. Lo que estoy diciendo es que es verdad que los resultados de Coalición Canaria son buenos, claro que sí, y yo el domingo por la mañana, antes de empezar el recuento de las urnas, hubiese firmado los números que teníamos al Cabildo de Lanzarote. Que ahora, bien, el juego dice que Coalición Canaria se tiene que quedar fuera de otras instituciones, se quedará, pero que se haga con argumentos, no con que el objetivo común de todos los partidos políticos sea echar a Coalición Canaria de las Pero instituciones, que Paula- porque Coalición Canaria tampoco ha estado gobernando todos estos Paula 28 quería- años que tú dices, en minoría ha estado gobernando o con el Partido Socialista y ha estado gobernando también con el Partido Popular, y el Partido Socialista hasta el otro día gobernaba la ciudad de Arrecife. Samuel, dame un minuto, porque Paula quería Que son tres contra aclarar. uno. Me da la impresión de que ha utilizado una sinécdoque, ¿no? Es la parte por el todo. La parte sería Pedro Sanginés y el todo era Coalición Canaria, que es lo que dice Paula que habría Sí, que sacar. No, y él comenta que tienen que haber argumentos, ¿no? Y yo creo que el argumento es el modelo de isla que nosotros entendemos que necesita Lanzarote y no el que ustedes han abanderado. Los ciudadanos durante no dijeron tantísimo- lo mismo el día Perdón, no me 26. interrumpas porque tú Samuel. te has dedicado a hablar durante 5 minutos dilatadamente y yo no te he interrumpido. Bueno, alguna cosa me Entonces, interrumpiste, pero bueno. Samuel, no por te he favor. interrumpido en tu última intervención, no te he interrumpido. Entonces, bueno, pues los argumentos son puramente ideológicos y de programas. Yo entiendo que hay partidos políticos que están acostumbrados a trabajar pues por intereses económicos o empresariales. Desde nuestro punto de vista, evidentemente, la base es una base programática y de acabar con un sistema que ha puesto al Cabildo de Lanzarote prácticamente utilizándola como extensión de su sede electoral o incluso como sede de algunas empresas o algunos empresarios de esta isla, y nosotros entendemos que esa etapa tiene que cerrarse de una vez por todas y traer la dignidad al Cabildo de Lanzarote. Carlos. Sí, coger y resumir en este momento una frase que puede ser lo que relata la campaña, que es la confrontación entre el modelo de coalición y el modelo alternativo, que en este caso representa el PSOE, no significa que detrás haya proyectos. La gente no vota en un momento determinado porque digas hay que quitar. Lo que sucede es que hemos estado durante toda una serie de años explicando, no solo nosotros, sino el propio Pedro Sanginés con sus actos, cuáles son los motivos por los cuales hay que proceder al cambio. Mira, en plena campaña nos enterábamos, por ejemplo, y tuvieron la suerte de que la noticia definitiva vino un día después, de que estaba mintiendo con un tema como el del agua, que tenía que coger y ejecutar una sentencia. Eso nos va a llevar a que en esta legislatura tengamos que coger y darle traslado al Consejo Consultivo
de un contrato que ya avisó el Tribunal Superior de Justicia de Canarias que no podía validar el Consejo Consultivo, pero que tenía que mandarse. Eso significa que vamos a tener en los próximos meses un problema de más de 50 millones de euros, por una gestión opaca que se estaba negando y de la que no se ha querido dar información. Esa es una de tantas cosas que han sucedido a lo largo de este tiempo. Cuando el Partido Socialista ha planteado que su primer objetivo con respecto al Cabildo es devolver la dignidad a la institución, no es una frase hecha, es porque precisamente la ciudadanía sabe que durante estos años, con amenazas a consejeros en el Pleno de darle galletas, con la persecución a funcionarios, con toda una serie de intervenciones disparatadas que se han ido produciendo, un enfrentamiento, por ejemplo, con los empleados públicos de los centros que nos lleva a una huelga que nunca debió producirse y resulta que están llegando todas las sentencias en este momento encajadas diciendo que los trabajadores tenían razón y ustedes no han tenido la dignidad de salir y decirle perdón a la sociedad insular, perdón a todas las empresas pequeñitas que vieron que no pudieron trabajar durante ese mes, perdón a 300 familias que recibieron nada más que la mitad de la nómina, por una huelga cabezona en la que Chedey Eugenio y Pedro Sanginés se negaban a reconocer la razón que tenían los trabajadores. O sea, si tú me dices que no hay argumentos para proponer en este momento un cambio en el Cabildo de Lanzarote o en el gobierno de Canarias, si me dices que no hay argumentos, yo he vivido en otras islas los últimos años. Y evidentemente a la ciudadanía no hay que recordarle todo eso porque ha sido con lo que hemos vivido y lo que nos ha asfixiado estos 10 años. Y lo que se le ha dicho a la ciudadanía, y es con lo que se le ha pedido el voto, y con lo que María Dolores Corujo ha salido más votada, aunque sea apenas por 200 votos, como señalabas antes, es con un tema muy concreto, devolver la dignidad al Cabildo. Y tendrías que preguntarte por qué ese objetivo es común, o sea, y no solo de una fuerza política que ataque, sino hay toda una cantidad de fuerzas que plantean que la solución para Canarias, que la solución para Lanzarote, pasa por situar fuera de los gobiernos a Coalición Canaria. Algo se habrá hecho durante todo este tiempo para que tanta gente coincida en formular ese objetivo final de la misma manera. Pero insisto, tú debes ser que vives en otro sitio. Te decía Benjamín antes, cambiar el gobierno de Canarias, tenemos los peores indicadores, y dices, no estoy de acuerdo. ¿Pero cómo que no estoy de acuerdo? O sea, vas a discutir en este momento que somos la comunidad que tiene mayor porcentaje, un 40% de personas en riesgo de pobreza o exclusión. Y no estamos de acuerdo con que estamos mal. ¿Vas a negar en este momento que tenemos las peores tasas de atención a la dependencia? ¿Vas a negar en este momento que nuestra lista de espera es la más prolongada y se sitúa en más de 6 meses? O sea, si me dices que con eso no hay motivos, es que entonces no sé para qué llegamos a los gobiernos. ¿El programa cuál es? ¿Más de lo mismo? ¿O tienen ustedes capacidad de cambiar lo que ha sido un fracaso estructural durante 28 años? Samuel. Bueno, la verdad que... ¿Por alusiones? Sí, no voy a coincidir... No eran alusiones a él. No voy a coincidir en decir que alguien vaya a devolver la dignidad cuando todos sabemos quiénes fueron los que llevaron a la bancarrota Inalsa, quienes llevaron a la bancarrota a los centros de arte, cultura y turismo. Sí podemos hablar de la gestión que ha habido en el Cabildo durante estos últimos 10 años y eso es lo que hemos intentado decir en las elecciones y eso por eso también hemos llegado a mucho electorado en la isla de Lanzarote. Podemos hablar del cambio de modelo energético que se ha dado en la isla de Lanzarote en estos últimos 10 años, podemos hablar de las mejoras que se dieron en Sonsama, podemos hablar de que se salvó el ciclo integral del agua, aunque algunos hayan dicho que no fue Coalición Canaria quien llevó a la bancarrota Inalsa, como decía, que son aquellos que dicen que ahora van a devolver la dignidad al Cabildo de Lanzarote y también podemos hablar de los centros de arte, cultura y turismo. Creo que podemos hablar de muchísimas cosas, que es lo que decía yo antes, que no se estaba hablando en esta mesa y que no se está hablando en esas negociaciones de pacto que se están llevando a cabo, que lo único que se está hablando es de sacar a un partido político de una institución o sacar a una persona de una institución. Siempre lo decía y es una de las cosas que me dijeron cuando llegué a la política y me lo dijo una persona que considero un amigo y es verdad y eso lo comparto, o sea, en política no se pueden dejar cadáveres políticos, o sea, y lo entiendo porque yo creo que aquí no tenemos que hablar de personas, tenemos que hablar de proyectos, tenemos que hablar de programas y si Samuel Martín mañana es un obstáculo para que Coalición Canaria llegue a una institución, para que Coalición Canaria pueda llevar su programa de trabajo adelante, yo creo que lo que tendría que hacer es apartarme de esa línea y que los compañeros sigan trabajando. Nosotros estamos en esa línea, estamos en la línea de hablar y la Secretaría Insular de Coalición Canaria está en esa misma línea, eso es lo que quería trasladar. O sea, nosotros no hablamos de estancarnos en personas, no hablamos de estancarnos en no llegar a consensos de proyectos políticos, sino todo lo contrario. Por alusiones. Por alusiones. Mira, a ver si alguna vez empezamos a contar la verdad de las cosas que sucedieron. Mira, Inalsa le metió en bancarrota a tu compañero Mario Pérez, ¿vale? Nos tocó a nosotros enfrentarnos al problema, pero quien deja a Inalsa sin defensa ninguna en el procedimiento de la UTE de Danjanubio
que no participa ni siquiera en el proceso de designación de árbitros, quien coloca a Inalsa a los pies de los caballos es Coalición Canaria. Y cuando llega la sentencia, al igual que Pedro Sanginés la esconde en los cajones o las archiva Echedey, por la P de problema que va a venir más tarde, porque es como la archivó, en Inalsa dejan sin contabilizar una sentencia firme y nos encontramos nosotros de repente con que hay que pagar una millonada y nos mete en una situación de insolvencia técnica, ¿vale? Nos tocó a nosotros arreglarlo, pero no te olvides nunca de que el pelotazo que le llega a Inalsa es por la incapacidad de tu compañero a la hora de defender la empresa en los tribunales. En las hemerotecas está, no se designó ni siquiera el árbitro al que teníamos derecho. Eso sí, luego la defensa jurídica se le encomendó al especialista en catástrofes judiciales que si miramos los honorarios que ha cobrado durante todo ese tiempo, parte de la suspensión de pagos podríamos haberla pagado. Por cierto, es una amistad sobrevenida. Seguimos. Con respecto a los centros. Mira, en los centros cogimos la época de mayor caída de facturación que se ha producido nunca. Y los cogimos además con unas deudas como por ejemplo las guaguas que se dejaron firmadas por casi 800.000 euros para después tenerlas paradas en el chinero. Me tocaron a mí nada más llegar. Nada más llegar en el primer mes tuve que tirar de la póliza de crédito que tenía contratada la empresa por lo que había dejado firmado Pedro Sanginés. ¿Cuál es la diferencia? Que yo nunca me dediqué a hablar mal de una empresa pública, precisamente para no tener problemas con los bancos y no tener problemas con los proveedores. Si hubiera empezado desde ese momento con la estrategia que montaron con respecto a mí, en este momento todos sabríamos cómo había dejado la empresa Pedro Sanginés. Por cierto, cómo la está dejando en este momento con las contrataciones brutales, que como tengamos la más mínima caída en el número de visitantes, veremos dónde van a parar los centros. Benjamín, que querías apuntar algo. No, sí, yo creo que, vamos a ver, yo, Samuel, y te lo digo de verdad, que eres una persona la que me cae bien, yo creo que la necesidad de que ese cabildo empiece a ser transparente, la necesidad de ese cabildo, los consejeros tengan acceso a las sentencias, a que no se engañen. Mira, por ejemplo, ahora que estamos hablando de los CAT, las actas de los CAT 2016, 2017 y 2018 nos las dan ahora para intentar tapar todo aquello que se habló en el Consejo de Administración antes de la huelga, porque Echedey, por ejemplo, los había invitado a ir a la huelga. Y yo creo que es bueno y es sano que se marchen a la oposición. Cuando hablas de los centros turísticos, del rescate de los centros, mira, los centros turísticos, y yo que estoy en ese Consejo de Administración, te voy a decir cuál ha sido el único secreto. Es que se cierran dos mercados competitivos contra nosotros, que es Egipto y Túnez, y todos los turoperadores vienen para Canarias. Nosotros pasamos de recibir, creo que era 1,5 millones a 3 millones de turistas. Entonces tú imagínate que tú estás llevando un negocio que no lo sabes llevar muy bien y que de repente empieza a entrar gente por ahí y venga guaguas y venga guaguas y venga guaguas. Es más, le subo un poco el precio y venga a recaudar y venga a recaudar. Esa es la única gestión que se ha hecho en los centros. No se ha hecho ninguna gestión más, con personal, es decir, con restauración, no se ha hecho absolutamente nada. Tú cuando vas a... Mira, es más, te invito a que vayas al Jardín de Cactus, aparcas tu coche sobre las 12 para que veas cómo un montón de restaurantes llegan a los aparcamientos, te colocan papelitos para que vayas a comer a Órsola, pero los propios centros turísticos no te invitan a ir a degustar la comida en el Monumento al Campesino, no te invitan a ir al castillo, es decir, ¿cómo vas a recuperar tú si no eres capaz de gestionar lo que tienes? No ha habido gestión en los centros, lo que ha habido es gente a mansalva entrando por las puertas y encima subes las tarifas. Esa es la realidad, eso es lo que han tenido ustedes en los centros turísticos. Ahora, con un pequeño bajón, con lo que está sucediendo en las GTT, sentencias firmes y la gente denunciando, con la cantidad de gente que estás metiendo dentro de los centros y que con una caída de los ingresos va a ser bastante insostenible. Si los ingresos caen, ¿cómo vas a mantener tú el Museo Submarino, que eso es una ruina? Que te has gastado ahí lo menos 5 millones de euros y eso es una auténtica ruina. Pero no entran 19 personas diarias. 19. Sí, bueno. Sí, y con eso es una ruina, con todo ese número de visitantes. Eso es una ruina, don Carlos. Pues yo pensé que funcionaba bien, pues nos habían explicado que era, nos íbamos a quedar en la estratosfera con un museo submarino y yo pensé que esas 19 personas pagarían una millonada, es algo exclusivo. No me estés diciendo que... Y me estás diciendo que hundieron el museo submarino. Yo espero, no, y para terminar, yo espero que con respecto al agua, espero que la Comunidad de Madrid sigan la misma estrategia de salir de todas aquellas inversiones que hicieron en la época del Partido Popular. Y espero que quien tenga el cabildo, o si es Pedro Sanginés o si hay un cambio,
sean astutos y sean ágiles a la hora de negociar la salida de la empresa, que pueda haber una puerta por ahí para no tener que pagar una indemnización de 50 millones de euros. Bueno, No, la indemnización no va a llegar a los 50 millones, te voy a decir por qué. Porque para eso tendrán que demostrar que se lo han gastado. Y lo que sabe cualquier persona en Lanzarote hoy aquí es que de esos 50 millones que dicen que se han gastado en las redes, no es cierto. Porque seguimos con los mismos niveles de pérdida y seguimos sin poderle dar agua agrícola porque las tuberías no cumplen con su misión. Entonces, lo del agua agrícola a mí ¿dónde me se parece metieron un problemón, esos creo. 50 millones de euros? Benjamín, tú que conoces ese tema, lo del agua agrícola, y sobre todo para romper ya con esto de los pactos, que es verdad que podemos cansarnos, aunque es absolutamente necesario. Sí, indagar lo del en agua, ello. lo del agua ¿Lo del agrícola, agua agrícola? lo del agua agrícola aquí en Lanzarote es un escándalo. Mira, si tú imagínate que quieres, pues, tienes una finquita o yo qué sé, de repente te da por intentar emprender un negocio dedicado al sector primario, es decir, coge tus cosas y vete de aquí. Coge tus cosas, te vas a Fuerteventura, te vas a Tenerife o te vas a otro sitio a montar una empresa agrícola, porque aquí en Lanzarote es imposible. ¿Por qué? Si tú tienes una finca y para dedicarte a la agricultura lo fundamental es que te llegue el agua, porque tú no puedes estar trayendo cubas porque eso te sale un dineral y los costes son inasumibles. Como se hacía antes. Aquí, efectivamente, aquí no puedes montar ninguna empresa porque no llega la tubería, es decir, porque Canal Gestión deniega ponerte contadores allá, inclusive por donde pasan las propias tuberías por las calles, es decir, por las carreteras y demás, que tengas para poner un contador cerca. Entonces, creo que es algo que el siguiente gobierno va a tener que intentar remediar, de que aquel que se dedique o que se quiera dedicar a la agricultura pueda contar con algo tan elemental como es el agua. Sí, porque te pasa por delante y te contestan que la tubería no tiene condiciones, Exacto. No tiene no la cumple con las fuerza condiciones o no suficiente tiene presión. para No, ponerte no, el no. contador. Pero vamos a ver, que se lo manda a mirar alguien, Hay porque casos mira que se están dando y yo lo consulté por casos que se daban en el norte. La tubería del norte parece que ya está preparada para que se pueda cambiar y modificar esa estructura que iría desde casi Arrecife hasta el norte de la isla, pasando por el municipio de Teguise, y parece que eso ya está en licitación. Después está la otra tubería que se acerca hasta la zona de San Bartolomé, lo que es la Vega Machín, creo recordar que se llama esa tubería, que no se ha podido pasar, que también he preguntado y dicen que ya más de 1 año y medio esperando la licencia del ayuntamiento, que no se ha dado, porque el caudal de las tuberías, si tú das más número de contadores, al final los que ya tienen hoy en día agua se quedarían sin que les llegara esa agua, no solo el suministro de agua agrícola, sino también el suministro de agua potable. Por lo tanto, por lo que me han dicho, eso se está intentando mejorar. Como digo, creo que era una inversión de 5 millones de euros la línea que va hacia el norte. La línea que va hacia la zona de San Bartolomé está a la espera de que se diera la autorización del ayuntamiento. Y como digo, claro que se tiene que mejorar, y es lo que dice Benjamín, pero no solo el tema del agua, sino se tiene que mejorar todavía muchísimo más también lo que son las subvenciones agrícolas y ganaderas. Pero que en la parece isla que de Lanzarote estamos por la hablando de dificultad un que- problema de ayer y Pero no pero la así. pregunta que hago yo es, si tú estás diciendo, una línea hasta el norte, 5 millones de euros. ¿Cuántas líneas hasta el norte se podían haber hecho con los 50 millones que se supone que se han invertido? Porque, insisto, Claro, es que se han invertido 50 millones y el resultado final, hay algo que yo me pierdo por el camino, pero el resultado final es que las pérdidas se mantienen, no, han aumentado un par de puntos en los últimos años. Tenemos más pérdidas en la red. Y Las la red pérdidas han no, descendido, por lo que dicen, ¿no? que no. No. siguen Las igual. pérdidas Que en no, red que no. siguen Siguen siendo igual. iguales Que o no. ligeramente superiores. No, por decir, aquí nos han contado 50 cosas, que esos 50 millones nos iban a permitir tener agua en condiciones. Y te digo, ¿tenemos las mismas pérdidas o han subido ligeramente? No llega el agua agrícola. ¿Dónde están los 50 millones? Y desde luego tendría que haber sido una de las prioridades, porque si ya de por sí el sector primario cuenta con muchísimas dificultades, un bien esencial como es el agua ya termina de estrangular todas las posibilidades, como decía Benjamín, de que una pequeña empresa no solamente salga adelante, sino que empiece a funcionar. Entonces, bueno, yo creo que también otro de los retos fundamentales es la calidad de ese agua, porque no olvidemos qué clase de agua es y el uso que se le está dando, que es para alimentos de primera necesidad, y yo creo que otro de los retos que habría que abordar es ese. Y con respecto al consumo del agua, también los cortes que se siguen dando en tantísimos municipios, como es, por ejemplo, el municipio de San Bartolomé. Bueno, nos queda creo que poquísimo tiempo, pero voy a despedir antes a Carlos Espino, que tiene una cita ineludible en esta jornada. Disculpen. Carlos, gracias. Y hasta la próxima. Bueno, y para hablar de pacto nos queda nada más el próximo viernes. Sí, Después sí, ya el está sábado. claro que el próximo sábado, cabildo incluido, ¿no?
tendrán que estar ya los Sí, pactos. claro. No tiene por qué, dilus- no tiene por qué. Es verdad que no Ni tiene cabildo por qué, ni gobierno. pero sería lógico. Oye, esto del agua a mí me está dejando un poco impresionada. Mira que he hecho entrevistas a lo largo de la campaña electoral, mira que he hablado con todas y cada una de las fuerzas políticas y les aseguro que todos hablaban de la necesidad de implementar el sector primario, de mejorar el sector primario. Pero Y no resulta que conocían- tenemos pero no una conocían, pero a lo mejor no conocían la realidad. Nosotros, bueno, yo cuando estaba en Ciudadanos, era una de las medidas más concretas de que para la agricultura teníamos claro, y para la ganadería, que lo fundamental era el agua. Respecto a las subvenciones, están bien, es decir, no tienes problema con las subvenciones, hay muchísimas ayudas, mira, desde ayudas estatales, Cámara de Comercio, Gobierno de Canarias, propio Cabildo, es decir, en ayudas tienes montones. Ahora, el agua es lo que falla. Lo que decíamos, y también para no dejar a la gente con incertidumbre, se han mejorado muchísimas también instalaciones del agua. Yo recuerdo en la época de concejal de urbanismo, en Arrecife, Canagestión invirtió más de 10 millones de euros, todas las instalaciones que se hicieron en el municipio. Falta la más importante, yo creo que es la más complicada y que por eso no se ha hecho hasta ahora. Yo dejé de ser concejal de urbanismo en diciembre de 2017, ha pasado más de un año y medio y es la obra importante que se había que hacer para conectar gran parte de la canalización del agua, que es la de la calle Real. O sea, la calle Real habría que levantarla para pasar esa gran tubería que conectaría esa gran obra que se hizo en la ciudad de Arrecife. También podemos hablar de los tanques que se hicieron donde estaban los antiguos tanques, cerca de lo que es la granja del Cabildo, por donde está la protectora Animales Sara. Recordemos cuando se rompió aquel muro de aquel tanque, gracias que ya teníamos los tanques nuevos que se pudieron poner en funcionamiento también. Y como decía antes... Eso fue curioso, se inauguraron las otras y al día siguiente se rompieron, ¿no? No, la verdad que fue la suerte de haber tenido esa inversión. No digo que haya sido tú con un marrón, ¿no? Pero que fue... Dándole ¿Tú ahí crees esto- que alguien fue con el marrón, no? Benjamín? Toda la No, pero noche- fue mucha casualidad. Hombre, la La- verdad es que fue una La casualidad, verdad que que, nos quedamos todos que fue una ojos casualidad, plásticos. pero fue una suerte también que se había hecho esa inversión. Por lo tanto, no podemos decir que no se ha invertido. Y como digo, porque es verdad, sigo siendo miembro todavía en representación del Ayuntamiento de Arrecife, del consorcio y del tema de INALSA, y lo he preguntado en las reuniones porque me preocupaba, porque muchos vecinos de San Bartolomé me lo habían trasladado. Pregunté y me han dicho que lo que estaba pendiente del Ayuntamiento de San Bartolomé era que el Ayuntamiento diera esa licencia, y el argumento que se daba es que estaban asfaltando las calles del municipio de San Bartolomé y que no iban a romperlas para pasar las tuberías, que yo soy de los que opina, y decíamos en Arrecife cuando estábamos que primero hay que pasar las tuberías y después poner el asfalto. Y después la línea importante esta, que ya tiene el presupuesto para la línea norte. Yo creo que con eso se mejoraría muchísimo. Y como decía antes, sí es verdad que dice Benjamín que hay muchísimas subvenciones, muchísimas líneas de ayuda para la agricultura y la ganadería, pero al final, en una isla como Lanzarote, por mucho que se ponga, siempre al final termina siendo poco. Y sobre todo que hemos visto en esta última época que la cosecha este año no ha sido tan buena como otros años. No, creo que está habiendo varios problemas, no solo leí lo de las papas y lo de Con las la cebollas, lluvia. pero incluso con las Entonces, piñas, que pero ya es sabéis. cíclico. Llega Eso San es Juan. cíclico. Vale, llega San Paula Juan y quería no va a tener- apuntar Todo algo. eso es cíclico, hay años buenos, por ejemplo, este año es un año malo de uva, no hay mucha uva. Acuérdense que hace 3 años hubo muy poca uva, luego eso ha siempre habido un es montón de así. producción. Excelente Es de decir, que uva. Eso siempre es sí. No sé, yo ya compré las lentejas de este año, con lo cual ya me quedo tranquila. Me parece. Porque creo que también ha sido un año malo de lentejas. No sé, Paula, que cuando hablaba de San Cuando hablaba Bartolomé, de San Bartolomé, algo efectivamente, querías decir. una de las cuestiones, creo que precisamente ese ejemplo es un ejemplo de cómo los recursos institucionales al final se utilizan para intereses partidistas, en este caso Coalición Canaria, y luego también la parte del Partido Socialista de no tener la suficiente capacidad de coordinarse correctamente, y yo creo que eso es algo que de ninguna manera puede pasar, y vemos cómo sigue pasando, ¿no? Que al final los damnificados son los vecinos que se han quedado sin la canalización tan necesaria como es en el municipio de San Bartolomé por una mala gestión y por una utilización política de los recursos. Que ya sabemos todos, todo el mundo lo tiene muy aprendido, lo que está por debajo no se ve, no vende, no es rentable, ¿no? Entonces nos interesa tener el asfalto en perfectas condiciones, pero por abajo si hay tuberías Pero o no. cuando nos hace falta abrir el grifo para que llegue el agua, lo vemos. Cuando llueve Somos y esto. no hay Era canalizaciones... ironía, ¿eh? No, ¿Sabes? pero sí, pero es verdad que ese argumento lo decía mucha gente. Y mira que a mí me costó cuando llegué al Ayuntamiento de Arrecife, porque había un plan de asfaltado el 2015 que se terminó ejecutando en el 2017, y la gente decía, ¿pero por qué se paraliza el plan de asfaltado? Digo, hombre, porque si Canal Gestión va a abrir zanjas para meter las tuberías de Arrecife, lo que no es normal es que yo asfalte hoy para que mañana se levanten esas canalizaciones. Y eso lo tenemos que tener en cuenta, y yo creo que la política que llega nueva, la política que llega ahora, sí es verdad que yo creo que todos, por lo menos los que estamos en esta mesa, entendemos que es necesario
que el alumbrado esté canalizado, que las pluviales estén canalizadas, que el agua esté canalizada, y yo creo que por eso hablar del pacto ese de negociar un programa para los próximos años es importante, y no solo para los próximos 4 años, sino incluso hablando de los próximos 8 años. Y yo ya termino. Y eso no lo puede negociar otros partidos que no sea coalición. Sí, no estoy hablando de coalición, que parece que la fijación es No, 3 es contra verdad, 1 en es esta verdad. mesa. Que no. La próxima vez me Pero traigo no, la lista de no. reserva. Es verdad que hoy te han dado más, me parece a mí que te han dado por lado y lado, ¿vale? Es Pero, que él es grande y aguanta los juegos. bueno, y Tengo tiene, cuerpo para tiene defenderme. cara de buena gente, Sí. con lo cual a lo mejor pone la otra mejilla, que no lo creo. Pero me interesaba lo del agua para llevarlo también a otro ámbito, porque por ejemplo en Teguise, es decir, que no somos el municipio más lejano de esta isla, ni estamos debajo de un barranco, y no contamos con fibra óptica, ¿no? Algo que, por ejemplo, el otro día me contaban, ya llegó ayer, ya a Taballesco, que me parece fantástico, pero que, hombre, que por el camino para arriba Y a Puerto del Carmen. estaba Teguise. En Puerto del Carmen, eso no es en Puerto del Pues a mí Carmen, me donde no, parece donde no hay fibra óptica. Eso un atraso absoluto, lo digo, lo dejo sobre la mesa, a lo mejor me escuchan en el ayuntamiento y le meten un poco de prisa a los que tienen que instalarla, ¿no? Pero es verdad que de estas cosas estamos hablando después de la campaña. Durante la campaña, todo lo que oímos fue que el agua tenía que estar en cada una de las fincas de los agricultores de Lanzarote, que los municipios de Lanzarote tenían que ser todos municipios digitalizados, ¿no?, que dijo Ayuso en aquel debate. Es decir, cuestiones que es verdad que son los que nos ocupan día a día y de las que ustedes, los políticos, cuando están en la administración pública, se deben de ocupar, sea quienes sean los que gobiernen. Y de eso nos vamos a enterar la próxima semana. Hoy nos vamos de forma relajada, fin de semana, planes, no. Bien, bueno, no, tenemos sonidos líquidos hoy y hay En más Arrecife. cosas. Bueno, En Arrecife pues hoy nada. podemos disfrutar de la música y desconectar, aunque sea un ratito. Y desconectar, aunque sea un ratito, que nos va a venir bien. El que desconecta enseguida, pero de Ciudadanos, es Benjamín. Benjamín, muchísimas gracias A por usted. acompañarnos. Feliz fin de A ti, semana. muchas gracias. Samuel, gracias. Gracias a Saludos, usted por feliz fin de invitarme. semana. Paula, a disfrutar Gracias, también igualmente. del tiempo libre. Nosotros nos despedimos, se quedan ahora con nuestro compañero Jaime Puig, que va a entrevistar a un hombre que sabe mucho de turismo, de la Comunidad Valenciana, que ha estado en Lanzarote también hablando de esta materia. Como saben ustedes, nos va la vida en ello, literalmente casi. Se trata de Miguel Ángel Pérez, así que se quedan en muy buena compañía. Hasta la próxima semana, gracias.